Éxodo capítulo 17, verso número 8. Vamos a continuar con nuestra serie, La redención de Dios. Es el tema número 48 de esta serie. El tema de hoy se titula Guerra con el enemigo. ¿Okay? Guerra con el enemigo. A lo largo de los capítulos que hemos estado viendo ahorita, Dios prueba la fe de su pueblo. Y la ha probado a través de diferentes necesidades, ¿ok? A través de la necesidad del pan y del agua. Pero ahora Dios va a probar la fe del pueblo a través de la guerra, ¿ok? Y vamos a ver que es una guerra que todos tenemos, ¿ok? Todos tenemos este tipo de guerra que hoy vamos a estudiar. Dice ahí, Éxodo 17, 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Bien, hermanos. Bien, vamos a empezar. Amalec era un pueblo nómada. Nómada significa que iba de lado, no tenía un lugar fijo, sino que los nómadas eran que se establecían en un lugar, agotaban los recursos y después se trasladaban a otro lugar de acuerdo al clima, de acuerdo a los recursos naturales que había en el lugar. Amalec en la Biblia, hermanos, es símbolo de la carne. Así como Egipto es símbolo del mundo, Amalec es símbolo de la carne. ¿Por qué decimos que Amalec es símbolo de la carne? Bueno, por su origen, de donde él viene. La palabra Amalec o el nombre Amalec, si se lo quieres poner a tu hijo, significa belicoso, o sea, peleonero, eso significa. Alguien que le gusta la guerra, eso significa Amalec. Y fíjate, Amalec es un descendiente de Esaú. Por eso decimos que Amalec es símbolo de la carne. En Génesis 36:10 dice esto. Génesis 36:10. Estos son los nombres de los hijos de Esaú. Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú. Reguel, hijo de Besamad, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Tebnat, Omar, Sefo, Gatam y Cenas. Y Tibna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú. Fíjate, no, concubina quiere decir que era una mujer fuera del matrimonio. Y ella le dio a luz a Amalec. Fíjate, salió de un adulterio este hombre, Amalec. Pero era nieto de Esaú. Más atrás, Esaú, vemos lo que él hizo, Génesis 25:27, ahí según la historia. Dice ahí Génesis 25:27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. O sea, Esaú era un varón rudo, era un varón con una complexión de trabajo rudo. ¿Okay? Jacob era más hogareño, él no era tanto de trabajos pesados. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, le dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom significa
rojizo. ¿Ok? Rojizo significa Edom. ¿Por qué tomó ese nombre? Por lo que a continuación se menciona. Y Jacob respondió: véndeme ese día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Era cierto? Eso es lo que pensamos cuando no obtenemos lo que la carne quiere. Cuando tenemos una lucha con la carne, porque eso es Amalek. Amalek es símbolo del yo, ¿ok? Es símbolo del yo, de tu yo interno, con lo que siempre estás peleando entre lo que es correcto y lo que no. Ahí tienes una lucha contigo mismo. Eso es Amalek, ¿ok? Y cuando ves que las cosas no salen como tu carne quiere, piensas que te vas a morir. Así pensó Esaú. Por eso Esaú, o Amalek, es símbolo de la carne, porque desciende de Esaú, quien prefirió la carne que la bendición de Dios. Entonces dice ahí: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y puedes poner muchos ejemplos en ese verso. He aquí yo me voy a morir, ¿para qué me sirve el servicio a Dios? Prefiero ganar dinero. ¿Para qué me sirve el servicio a Dios? Ahí está Esaú. Yo me voy a morir, ¿para qué me sirve la obediencia a Dios? Yo veo que entre más obedezco, más problemas tengo. Yo me voy a morir. Y Jacob le dijo: júramelo en este día, dice. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Esto es lo que dice el 34. Génesis 25, 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y dice ahí: así menospreció Esaú la primogenitura. Aquí la palabra menospreció de este verso, la palabra hebrea es basa con Z. Y significa tomar en poco. Significa algo despreciable. Es como tomarlo como una basura, eso significa. Fíjate bien nada más. ¿Cuántas cosas las ponemos en este rubro por la carne? ¿Cuántas cosas menospreciamos por las lentejas de lo pasajero? Esaú, por dar a su carne lo que ella quería, menospreció lo que Dios le había dado por derecho. Tuvo la oportunidad de alcanzar la bendición de Dios, sin embargo, él la menospreció, la tuvo como basura, la tuvo como poca cosa. Hebreos 12:15, vamos a ver ahí, Hebreos 12:15. Entonces, hermanos, si Amalek gana la batalla en tu corazón, vas a perder muchas bendiciones. Eso grábatelo bien. La satisfacción de la carne es momentánea. Es de un rato, de un momento. Pero las consecuencias son a veces para siempre. Hebreos 12:15. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ay. Esaú, por un impulso de la carne, tuvo por basura lo que Dios le había dado. Cuando deseó regresar, ya no hubo oportunidad. Hermanos, a veces por darle complacencia a la carne vamos a perder muchas cosas. Y no solamente hablo de cosas materiales, hablo hasta de un ministerio que ahorita a veces lo tenemos en poco, que decimos, solamente me quita el tiempo, solamente es algo que me estorba, y cuando quieran volver ahí,
ya no se va a poder. Y la procurarán con lágrimas y llorarán en su casa, pero será demasiado tarde. La carne, hermanos, te voy a decir algo, la carne no tiene compasión de nadie. Tu carne, tu yo, eso no tiene compasión de ti. Va a llegar hasta el último o hasta las últimas consecuencias, ¿ok? La carne nunca se va a saciar de pecar. Si te puede destruir completamente, lo hará. Así es la carne, hermanos. La carne no tiene misericordia. Va a tratar de destruirte. Y si no la sujetas, ella te va a subyugar. Y ella te va a mandar. Y te va a someter a su voluntad de ella. Así es la carne. Así es tu yo, hermanos. Por te digo, del que más debes temer es de ti mismo. El enemigo más grande que tienes no es tu vecino. Ni es la hermana que tienes al lado. No. Eres tú mismo. Tú mismo eres el mayor enemigo. Entonces vamos a empezar a estudiar. Éxodo 17:8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Bueno, aquí parece como que, va a Israel por el desierto, Dios guiándolo, y de pronto le aparece un pueblo que le va a hacer la guerra, pero eso no pasó así. Deuteronomio 25:17 dice: acuérdate de lo que te hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto. Dice, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. Generalmente los pueblos iban así, iban primero los hombres de guerra, iban al frente los hombres de guerra. Después iban las mujeres, en este caso los más jóvenes, las mujeres jóvenes, y hasta atrás iban los ancianos, los enfermos y las mujeres que estaban en dolores de parto. Hasta atrás, o sea, iban los más débiles, iban los niños. Eso fue lo que hizo Amalec. Mientras Israel iba caminando por el desierto, Amalec lo atacó por detrás. O sea, atacó primero a los viejitos, a las mujeres de parto y a los niños. Eso fue lo que hizo Amalec. Pues aquí aprendemos algo, hermanos. La carne no va a ser leal, La carne no te va a atacar de frente. La carne te va a atacar donde más te duele. Eso grábatelo bien. La carne te va a atacar donde más te duele. Dice ahí, pues sigue diciendo Deuteronomio 25:18. Y te desbarató la retaguardia de todos los débiles. Dice ahí, que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado. ¿Cuándo te va a atacar la carne? Cuando te sientas cansado. Cuando estás pasando un problema y te sientas fatigado, ahí la carne te va a atacar. Y te va a decir, mejor vete. Esa es tu carne. Fíjate, cuando estás pasando un problema fuerte con tu familia, contigo mismo, en tu trabajo, con tus hijos, ahí la carne te va a atacar y te va a decir, maldice a Dios. Obviamente, cuando te sientas animado, la carne no te va a atacar, porque sabe que no puede vencerte. Sino ella te ataca, primeramente, cuando tienes pesar, cuando tienes debilidad, cuando te sientes agobiado, te sientes cansado, ahí la carne te va a atacar. ¿Y por dónde va a atacar? Por donde más te duele. Eso es Amalek, hermanos. Así que cuando te sientas desanimado, te sientas así con problemas y vienen los pensamientos, ten por seguro que el 90% de esos pensamientos son tu carne. Entonces, la carne siempre te va a atacar por la espalda. Por donde menos te imaginas, ahí va a atacar tu carne. Donde más te duele, ahí es donde va a atacar la carne. Entonces, por ello, hermano, debes conocerte. Debes conocer cuál es tu debilidad. Debemos saber que dónde es nuestra debilidad y trabajar ahí en ella.
donde debemos estar más atentos no es en tus fortalezas, sino es en tus debilidades. La carne vendrá y hará guerra contra ti, pero comenzando por tu parte más débil. Y tú debes conocerte y saber cuál es tu debilidad. Todos tenemos una debilidad. Y debemos conocerla. Y si no la conoces, ve a Dios y dile: Señor, ¿en qué soy débil para cuidarme la retaguardia? Porque mi yo sí la conoce. Mi yo sí conoce esa debilidad y me va a atacar ahí. ¿Tratando de qué? De hacerte caer. Éxodo 17:9 sigue diciendo: y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en tu mano. Aquí en este verso, versículo 9, aparece por primera vez el nombre Josué. Es la primera vez que se nombra en la Biblia el nombre Josué. Pero su verdadero nombre, o el primer nombre, se llamaba Oseas. El nombre Josué se lo puso Moisés. Era una costumbre de los judíos cambiar el nombre en símbolo de bendición. Como por decir, Abraham le fue cambiado a Abraham. Abraham significaba padre excelso, Abraham significaba padre de muchedumbres. ¿Ok? El nombre Josué, también si lo quieres poner a tu hijo, significa Jehová es salvación. Eso significa Josué. Ahora voy a decir un poco de historia, ¿ok? Un poco de historia para que entendamos también el punto de este pasaje. Cuando Amalec salió al encuentro de Israel, Israel llevaba tal vez medio año, un poco menos, de peregrinar por el desierto. Pero eran esclavos. Entonces quiere decir que Israel no era un pueblo de guerra. O sea, no era un pueblo que sabía cosas militares. No había sido entrenado en eso por cuanto no eran un pueblo en sí. Eran muchos esclavos. Habían salido, por lo tanto, no tenían experiencia militar. No tenían experiencia de cómo llevar una guerra. No, porque eran esclavos. Entonces, fíjate bien. Se enfrentaban contra un pueblo belicoso, porque eso significa su nombre. O sea, era un pueblo experimentado en la guerra. A quien se le compara, según los estudiosos, eran a los vikingos. Los vikingos eran un pueblo nórdico que les gustaba mucho la guerra, les gustaba la sangre. Así era Amalec. Amalec era un pueblo adiestrado para la guerra. Entonces, Israel tenía todas las de perder. Entonces, aquí sacamos otro punto, hermanos. Si tú quieres pelear contra tu carne de tú a tú, llevas las de perder. ¿Por qué? Porque la carne te conoce. A veces más que tú mismo, y sabe dónde pegarte, sabe dónde darte para que tú desmayes. Así pasa con el nuevo creyente, ¿no? Cuando empieza a entender la guerra que tenemos internamente, empieza a hacerse preguntas del por qué tiene esas luchas. Y empieza a angustiarse, así como Pablo, ¿no? En Romanos 7:15. Realmente no me entiendo a mí mismo, dice Pablo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. ¿No te sientes así? Que tú sabes cuál es tu debilidad, sabes con qué pecado estás luchando y quieres hacer lo correcto, pero no lo haces, sino que vuelves a caer ahí. Pero, dice el versículo 16, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. O sea, hay una lucha en el creyente entre la carne, entre su yo y entre lo que es el Espíritu de Dios. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza, ese es mi yo, no existe nada bueno. Ay, hermanos. Por eso dice la palabra, engañoso es el corazón
más que todas las cosas. No puedes confiar en tu yo, no puedes confiar en ti mismo porque te va a llevar a pecar. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace, lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía tengo dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me liberará de esta vida dominada por el pecado y por la muerte? Eso es Romanos 7:24, y lo estoy leyendo en traducción viviente. Esta es la guerra contra Amalek, hermanos. Todos los días estamos aquí, luchando. Y a veces perdemos. Por eso te digo, tú sabes contra qué estás luchando, tú lo sabes. Algunos están luchando contra la mentira. Algunos están luchando con sus ojos. Otros con sus pensamientos. Otros a lo mejor están luchando con la avaricia, con la codicia, con la envidia. Están luchando y a veces son vencidos porque empiezan a tener pensamientos de que el envidioso empieza a pensar que no se lo merece, porque a él sí le dan y a mí no. Yo por qué no tengo, Señor, ¿qué pasó conmigo? Yo sí voy a la iglesia. Y empiezan a venir pensando, y a veces te dejas vencer, o a veces te vence la Amalek. Por eso dice aquí Pablo, o sea, yo no entiendo lo que pasa, o sea, yo quiero hacer lo bueno, o sea, yo sé que eso que siento aquí en mi corazón de avaricia, de querer más dinero, no es de Dios, pero hay algo que me está oprimiendo. Ese es tu yo. Israel en el panorama era un pueblo que a la vista era un pueblo fácil de vencer, porque no tenía estrategia militar. No estaban entrenados, no eran diestros en las espadas, no tenían buenos arqueros, no tenían, o sea, era un pueblo que apenas había sido liberado. No tenían esa experiencia. Pero había un elemento fundamental en la historia. ¿Cuál? La vara de Dios. La vara, hermanos, nos habla de la autoridad de Dios sobre la tierra. La vara nos habla de la autoridad de Dios sobre la tierra. Fíjate, muchos dicen esto: es que Dios no tiene nada que ver con las guerras. En sí, en parte es verdad y no. Miren, las guerras, dice Santiago, son provocadas por la avaricia y el anhelo de poder del ser humano. De ahí surgen las guerras. Alguien que quiere más poder, quiere más tierras, hace guerra contra un pueblo vecino para quitarle sus tierras. Eso fue lo que quería, por decir, Hitler. Hitler quería dominar, anhelo de poder. Otro, Genghis Khan también, un hombre que también quería poder. Otro, Alejandro Magno igual, que quería unificar todo el reino conocido. Nabucodonosor, Artajerjes también. O sea, ha habido hombres que por su anhelo de poder en el corazón hacen guerras, pero eso no significa que Dios no tenga el control de la guerra. ¿Ok? O sea, no dice, pues Dios permite la guerra. Dios la permite, pero no significa que Dios no tenga el control. Entonces Dios permitió que Amalek le saliera a la guerra a Israel, pero Dios tenía un propósito. Éxodo 17:10. Hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Ok. Aquí vemos cierto panorama de lo que es la iglesia. Ok. Josué en el campo de batalla, mientras que Moisés estaba
intercediendo. A ver, pregunta, ¿por qué no dirigió la batalla Moisés? ¿Sabes que sería más indicado que Moisés hubiera dirigido la batalla? Porque él había sido príncipe de Egipto. Él sí tenía conocimiento militar. Él sí lo tenía porque era príncipe de Egipto. O sea, era lógico que él conociera esa parte de guerrear. Pero ¿por qué no lo hizo? La respuesta es porque Dios no quiere que una sola persona haga todo. Dios no quiere que una sola persona haga todo. Él da diferentes ministerios a distintos hombres, y a Moisés le tocaba subir al collado y a Josué le tocaba estar en el campo de batalla. Entonces el pastor o los líderes no siempre van a ir a todos los sitios, porque no siempre lo debe hacer todo un hombre. Por eso somos muchos o somos varios que cubrimos. A algunos les toca estar en el campo de batalla y a otros les toca estar en la cumbre. Entonces Éxodo 17:11 dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Moisés prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Aquí vemos dos elementos importantes, hermanos, para pelear la buena batalla de la fe y para que puedas vencer a tu yo. ¿Ok? La lucha es todos los días. Entonces, ¿cómo vamos a vencer al yo? La respuesta es, una de las respuestas equivocadas es, no es por fuerza de voluntad. ¿Ok? Nadie va a vencerse a sí mismos porque diga, ahora sí le voy a echar ganas. No. Para que puedas vencer a tu carne, requieres dos cosas. Número uno, la vara. Significa la presencia de Dios. O sea, requiere ser cristiano. Alguien que no es cristiano no va a vencer. ¿Ok? Requiere el Espíritu de Dios en él. Alguien que no es hijo de Dios, tú lo ves que no puede vencerse a sí mismo. No puede. No se va a sujetar. No va a hacer nada. Es más, va a empeorar. No puede hacerlo. Alguien que no es hijo de Dios, que no tiene el Espíritu de Dios en su corazón, no va a poder vencer el pecado, no lo va a poder hacer. ¿Sabes por qué no? Porque no vas a poder vencer al pecado con un cuerpo de pecado. No se puede. Tienes que tener una fuerza superior y eso se llama Cristo. ¿Ok? Número 2, otra cosa que debes de tener, dice aquí, las manos levantadas. Significa la intercesión en la oración. Alguien que ora mucho dejará de pecar, pero aquel que no ora, el pecado lo alejará. Cuando tú veas una persona que se está alejando más de Dios, y tú ves que su amor por el ministerio, su amor por la Biblia, su amor por la iglesia está disminuyendo, es que esa persona no está orando. Alguien que no ora, hermanos, el pecado lo va a alejar de Dios. Por eso cuando bajaba las manos, Amalec prevalecía. Y cuando alzaba las manos, Israel prevalecía. O sea, no quiere decir que si alzas tus manos, entre más las alces, más vas a prevalecer. No significa eso. Eso fue lo que pasó allí. Pero tiene un simbolismo espiritual y es ese. Tienes que tener una vida de oración. Tienes que tener una vida de oración. Tienes que empezar a confiar en Dios. La fe, hermanos, se ejercita en la oración. O sea, la fe aumenta con la palabra, pero la fe se ejercita en la oración. Por eso muchos su fe es muy pequeña y es una fe fácil de vencer porque no hay oración en sus vidas. Toman decisiones de acuerdo a su experiencia terrenal, toman decisiones de acuerdo a lo que
tienen sus sentidos terrenales, pero los sentidos espirituales están muy apagados. Y fíjate, es muy común que cometamos este error, pensar que la iglesia depende de un hombre. La iglesia no depende de un hombre, ni de un pastor. La iglesia depende de Cristo. Pensar que el ministerio depende de un hombre. No. Entonces aquí el importante no es Moisés, que Moisés levanta las manos para que venzamos. No. Lo importante es la acción de Dios. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque aquí vemos Moisés. ¿Por qué bajaba los brazos? Porque se cansaba. Esa es la humanidad, hermanos. O sea, un líder, un coordinador, un cristiano, por más alimentado que esté y por más ejercitado que esté, en algún punto se va a cansar. Se va a cansar de tantos problemas. Se va a cansar de ver a lo mejor a la gente que no quiere servir a Dios. Se va a cansar de ver que la gente no cambia. Se va a cansar de ver tanta adversidad contra su persona. Se va a cansar un día porque es humano. Los hombres tienen un límite. Tú tienes un límite. Puedes un día o un momento pelear contra algo. Imagínate por si los que les gustan las drogas. Y llegan un momento y dicen, no, ya decidí que ya lo voy a dejar. Y empiezan una semana y a lo mejor lo mantienen. Pero cuando llega a lo mejor que la novia los deja, ¿sabes a dónde regresan? Ahí. Porque están débiles. Entonces la carne viene y ¿qué hace? ¿Sabe dónde es su debilidad? ¿Dónde es su debilidad? Las drogas. Y se la pone allí. Y vuelve a caer. ¿Te das cuenta? O sea, no puedes vencer un pecado por fuerza de voluntad, porque cuando venga un problema, la carne te va a atacar y te va a hacer volver a ese momento donde te sentías feliz. Aquí puedes entender muchas cosas del por qué el hombre se aferra a un pecado. Porque se siente morir. Por eso se aferra. Por eso, aunque tú le digas, déjalo, él se siente morir. Y dice, no, yo no quiero dejarlo, sin esto no puedo vivir. Ahí está Esaú. Por eso la manera de luchar contra un pecado o contra tu yo es en Cristo. Primero, ¿qué le trajeron? Una piedra. Y vimos lo que significaba la roca la semana pasada. Dice ahí que se sentó allí Moisés, que quiere decir que el líder y el cristiano debe estar cimentado en Cristo. No en tus deseos personales, en Cristo, en Cristo. Como ya se había cansado, pues le trajeron una piedra. Se sentó, se cimentó en Cristo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Ahí está, descanso en Cristo. Y después, Dios va a poner gente a tu alrededor para que tú puedas vencer. ¿Ok? Aquí en este caso había dos hombres, Aarón y Hur. El nombre Aarón significa iluminado. Significa iluminado. Y Hur, la palabra Hur, significa blancura. Blancura, eso significa. La tradición judía dice que Hur aquí, fue el abuelo de Bezalel. El abuelo de Bezalel. ¿Sabes quién era Bezalel? Más bien, no el abuelo, sino el padre de Bezalel. Bezalel, hermanos, Bezalel era quien hizo los diseños para el tabernáculo, que más adelante vamos a ir estudiando en Éxodo. Hur era hijo de Caleb. La palabra Caleb significa perro, significa el nombre Caleb.
Perro significa. Entonces necesitamos dos cosas para estar de pie contra la carne. Número uno, santidad. Santidad. ¿Qué cosa es santidad? Que te apartes de aquellas cosas que alimentan la carne. ¿Qué alimenta la carne? Los chismes, las divisiones, los enojos, las contiendas. O sea, si tú eres, vamos a ponerlo así, eres muy envidioso, eres muy envidiosa y te juntas con gente envidiosa, ¿cómo está la carne? Está pero que arde, ¿verdad? Entonces, ¿qué debes hacer? Alejarte de ese tipo de cosas. Imagínate que tú tienes problemas con los ojos. Generalmente son los hombres que tienen problemas con esto. Que ven a los ojos a las mujeres con ojos de lujuria. Si tienes problemas con eso, ¿qué debes hacer? Cuidar lo que ves. Porque entre más ves cosas en la televisión, en el puesto de periódicos, más tu carne se alimenta y es más difícil controlarla. Eso es santidad. Santidad no es que te salgas del mundo, eso es imposible. Si tú sabes que tienes esa debilidad, ¿qué vas a hacer? ¿Qué dijo Cristo? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Lo mejor es que entres tuerto al cielo y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Obviamente Cristo no lo decía literal, pero sí lo que decía era esto. Si tú sabes que eres débil en algo, ten una actitud muy severa en ese ámbito de tu vida. O sea, algo muy severo es sacarte un ojo. Es obviamente algo severo, o sea, pero si sabes que tienes esa debilidad, córtalo. Y si tú sabes que esa amistad te está haciendo mal, ¿qué debes hacer? Cortar. Ay, ¿por qué me dejaste de hablar? Tú sabes por qué, porque tú tienes una debilidad. Y si no la cortas, vas a caer. Eso es Amalek. Amalek hay que destruirlo, ¿eh? ¿Sabes quién no lo destruyó? Saúl. Y una amalecita lo mató a él. Amalek siempre te va a querer destruir, ¿eh? Recuerda a Naamán con la reina Esther. Ese hombre, Naamán, era amalecita. ¿Y qué quería? Matar a Israel. Si tú dejas vivo a Amalek, hermano, dejas vivo tu yo, te va a matar a ti. Ese no va a tener piedad contigo, ¿eh? Como tú a veces tienes piedad o tenemos piedad con algún pecado que sabemos que está mal y no tenemos una acción de que saco el ojo, ¡pum! Y si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor es que entres manco al cielo y no que con todo tu cuerpo al infierno. Ay, eso es santidad. Otra cosa que debemos tener es iluminación de la palabra de Dios. Hay que estudiar. Las oraciones de Moisés, hermanos, combinadas con los esfuerzos de los israelitas, hicieron eficaces sus armas. Entonces es por eso que debemos orar unos por otros, hermanos, porque todos tenemos esta lucha. Todos estamos luchando contra algo. Todos. Y tú sabes contra qué luchas. Tú lo sabes. Todos estamos inmiscuidos ahí, hermanos. Todos tenemos nuestro yo, nuestro Amalek con el cual estamos luchando. Todos. No hay nadie que no esté luchando contra algo en su vida, en lo personal. Y tú sabes contra qué luchas. Pero óyelo bien. Si tú tienes piedad con tu yo no va a tener piedad de ti. Te va a quitar todo. Óyelo bien, te va a quitar todo. Te va a destruir. Y si no estabas tirado, te va a tirar y te va a revolcar. Porque así es Amalek. Efesios 6:17, te lo voy a leer rápidamente. Dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo
con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa es una tarea de toda la iglesia, hermanos, que orar unos por otros, porque tú no sabes con qué está luchando tu hermano, tú no sabes qué problema tiene, tú no sabes que a lo mejor el pecado sí lo está subyugando, entonces tienes que orar por él, porque a veces el pecado lo está tan subyugando que lo deja ciego. No se está dando cuenta que está perdiendo todo. ¿Hasta cuándo hay que luchar? Hasta que se ponga el sol, es decir, hasta que tu vida esté llegando a su fin. Vámonos por la parte final. Éxodo 17:13. Y Jehová deshizo a Amalec, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo a la memoria de Amalec de debajo del cielo. ¿Aquí entiendes la orden de Dios a Saúl? ¿Qué le dijo cuando iba contra Amalec? Destrúyelos todos. Todo, mátalo todo. Al rey, a los de pecho, a las mujeres, a los abuelitos, a todos sus ganados, todo mátalo. ¿Por qué Dios dijo eso? Porque Amalec hizo eso. Le llegó por la retaguardia. Primero mató a los abuelitos, a los de pecho, a las mujeres embarazadas. Primero mató a esos. Amalec. Ahora entiende porque, ay, ¿cómo Dios mandó a matar a todos? No, yo hubiera dejado vivir a los niños. ¿Te das cuenta? O sea, a veces con nuestro yo somos muy misericordiosos. Ay, no, Señor, esto que lo maten, no, ¿cómo crees? Hay que dejar a este niño vivir. Pues ese niño, cuando crezca, te va a matar a ti. El juicio severo contra Amalec, hermanos, fue pronunciado porque Amalec levantó su mano contra el trono de Dios. Es decir, rehusó reconocer que Jehová era el que obraba maravillas por Israel. Otra vez, ¿de dónde venía Amalec? De Saúl. O sea, casi eran parientes. Porque Saúl era hermano de Jacob, de donde tomó ese pueblo su nombre, Israel. Eran hermanos, Jacob y Esaú eran hermanos. Entonces más o menos eran como primos lejanos. ¿Por qué lo atacó? ¿Por qué lo atacó? Porque se rehusó a reconocer que Dios estaba con ellos. Los amalecitas provocaron la ira de Dios, atacando despiadadamente a los débiles y cansados que quedaban rezagados. La carne, hermanos, para nada aprovecha, dijo Cristo. Mis palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. La carne, hermanos, tiene que ser destruida. La carne no puede heredar el reino de Dios. Eso es lo que dijo 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Si este cuerpo tiene que ser transformado, con este cuerpo no podemos entrar al cielo. La carne tiene que morir, Amalec tiene que ser destruido. Pero mientras vivamos, hermanos, debemos estar firmes y constantes, con las manos levantadas como Moisés, porque es ahí donde vamos a vencer. Terminamos. Éxodo 17:15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi significa el Señor es mi estandarte. Eso significa, el Señor es mi estandarte. ¿Quién pelea tus batallas? Jehová. Por eso dice, un estandarte es una insignia que consiste en una pieza de tela de forma generalmente cuadrada o rectangular y que actualmente es utilizado para decir que venimos en nombre de. Eso fue lo que hizo David, ¿no? Y tomó su cayado David, y el filisteo al verlo se burló de David y le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y hermoso parecer. Le dijo, ¿soy acaso perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y David dijo al filisteo,
Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Eso es Jehová Nisi. O sea, no significa que te vas a agarrar una bandera y en Jehová venimos aquí. No, significa en quién confías. La batalla contra la carne, hermanos, no se gana solos, se gana en la oración, teniendo a Jehová como lo primordial. Ahí es donde vamos a vencer, en la oración. Es ahí donde vamos a permanecer firmes. Si tú sabes contra qué estás peleando, no vas a ganar con fuerza de voluntad, vas a ganar con la oración. Cuando Moisés dio el nombre de Jehová es mi estandarte, reconoció que Jehová es el que había dado la victoria. Los creyentes deben luchar contra sus enemigos espirituales, pero deben recordar también que deben luchar bajo la bandera de Dios. Eso es oración, hermanos. No vas a vencer solo. Voy a mencionar 2 verdades que aprender aquí, y con eso termino. Es necesario confiar en el Señor y no permitir que los contratiempos y necesidades no satisfechas de inmediato nos hagan pensar y actuar como si Dios no estuviera contigo. La carne es así. Siempre cuando piensas que no te llega lo que tú quieres, piensas que Jehová es injusto. Eso es tu yo. Y ya debes de dejar de militar así. El pensar que abandonando a Dios y el pensar que yéndote a otro lado es lo más correcto, eso es tu yo. Y Dios jamás va a estar de acuerdo contigo, jamás. Lo que debes hacer es orar y pensar más en la voluntad de Dios que en lo que tú quieres. Otra verdad que aprender. ¿Estamos en conflicto? Cuando estamos en conflicto, hablemos con el Señor primero. Nuestra relación con Él debe ser íntima, que su voluntad sea lo primero que busquemos siempre. La voluntad de Dios es lo primordial, no tu yo. Y cuando entiendas eso, el consuelo de Dios va a venir a tu vida y vas a vencer. Y detrás de cada guerra que hay, bendición. Si tú no vences, la bendición se detiene para ti, porque no vences. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es Isaías 40, 29 al 31. ¿Te sientes cansado? Ora. ¿Sientes que no puedes más? ¿Sientes que no puedes vencer esto? ¿Te sientes como Esaú, que piensas que te vas a morir si dejas eso? Necesitas orar. Porque si no, no vas a vencer. No vas a vencer. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.